Nota del autor. Las notas que necesitamos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por encontrarnos de nuevo. ¿Cómo están mis amigos y amigas de Nota del Autor? Es un gusto volvernos a encontrar a través de este medio digital. Les agradecemos infinitamente el que usted dedique tiempo de su vida a escuchar nuestro contenido, que siempre está pensado para que sea una excelente inversión de tiempo, siempre para el crecimiento personal. En este episodio que usted va a escuchar, vamos a hablar sobre una pregunta, vamos a reflexionar en torno a una pregunta. Esta pregunta que surgió el 28 de enero de 2021, que mi amigo, el doctor Roberto Rangel Cobian, en paz descanse, me proponía para que grabáramos un programa de podcast. ¿Cuál es la perspectiva a futuro que tiene que elegir la humanidad en este medio tan pandémico, tan desastroso, pudiéramos decir, con muchos altibajos, agridulce, triste, melancólico, de todo, en el 2020 y lo que va de 2021? Creo que vale la pena hacernos esta pregunta reflexiva. Lo comentaba yo hace algunas semanas en Facebook, que nuestro amigo doctor Roberto Rangel Cobian pues puso esta pregunta en el aire, que íbamos a grabar cuando él se recuperara de COVID. Lamentablemente pues no fue así, y publiqué también en Facebook que iba a grabar este episodio en memoria de él. Entonces lo que va a escuchar usted a continuación son respuestas a esta pregunta: ¿cuál es la perspectiva a futuro que debe elegir, que debe adoptar la humanidad? En esta ocasión nos encontramos con mi hermano José Manuel Gómez Castañeda. Usted recuerda que hace algunos meses grabamos un episodio con él que se llamó Palabra en Movimiento, dedicado a su sala de lectura que tiene aquí en Unión de Tula, Jalisco, México. Así como él ha sido invitado a integrar este programa, también usted va a escuchar otras voces en el podcast que nos van a ayudar a reflexionar. Yo creo que es una pregunta que puede hacer reflexionar a un montón de personas acerca de qué sigue. Sabemos que la pandemia va a acabar, se va a terminar, va a ser controlada por la vacuna y por pues todas las medidas que se han practicado y que se van a quedar para siempre, esas medidas de cuidado. Pero pues vale la pena preguntarse qué sigue, cuál es la perspectiva. Y entonces eso le quiero preguntar a nuestro invitado especial, José Manuel Gómez Castañeda, orgullosamente mi hermano. Él es maestro de secundaria, su profesión es filósofo y tiene otra carrera ahí en español, ¿verdad? O letras. Gracias por la invitación, Jaime. Gracias por este espacio que tú lo has nombrado, respuestas a la pregunta: ¿qué perspectivas debe de tomar la humanidad a partir de este momento tan crucial de la pandemia en futuro? ¿Qué debe hacer? Y el deber ser pues nos asocia a la moral, a la moralidad. Y pues en cuanto me lanzaste la pregunta, yo traté de asociar este acontecimiento de la pandemia con el acontecimiento de los sobrevivientes de los Andes, aquel equipo de rugby, equipo de jóvenes uruguayos que viajaban de Argentina a Uruguay y que por un mal cálculo del piloto se desviaron de su camino unos 10 minutos antes y chocaron en las montañas nevadas de los Andes. Y si me permites, quiero hacer un comparativo entre la pandemia y ese accidente que pasaron ahí los jóvenes, que también llevaban algunos familiares, y pues la tripulación del avión. Adelante. Bien. No se me había ocurrido. Por algo hemos elegido esta dinámica en este programa de escuchar diferentes voces, diferentes mentes que aporten algunas luces, que aporten algunos argumentos para reflexionar.
insisto, la pregunta está sobre la mesa y es muy válida. ¿Qué perspectiva debemos de asumir como humanidad en el futuro? Y ese pasaje que acabas de mencionar, que yo creo que casi toda la gente en el planeta la conoce, a lo mejor las más recientes generaciones no, ¿verdad? Los millennials, pero estoy intrigado con lo que vas a hacer en esa comparación. Adelante. Sí, bueno, hablaré de ese accidente suscitado en 1972, aproximadamente en septiembre, octubre del 72, y el momento de la pandemia que a todos nos atrapó a mediados de marzo del año pasado, 2020, y voy a hacer un comparativo un tanto improvisado de esos dos acontecimientos. Pues estos jóvenes futbolistas de rugby, deportistas de rugby, iban viajando con algunos familiares y de pronto el avión se estrella en la cordillera de los Andes y creo que fallecieron como la mitad de la tripulación, y entonces quedaron aproximadamente 17 personas o 20 personas quedaron con vida en medio de la nada. Ellos decían que era nada, o sea, puro blanco, la situación era muy muy difícil, nunca habían estado en una situación de aislamiento ellos, o sí que estaban aislados, sin contacto con el mundo, el viento fuerte, el frío intenso, la nieve, no veían árboles, no veían vegetación, simplemente nieve. Entonces para ellos fue una experiencia muy muy conmovedora. Poco a poco fueron encontrando algunos víveres, chocolates, vino tinto que llevaban consigo, y eso los mantuvo con vida mucho tiempo. Según versiones pues de YouTube, versiones de la película Viven, de reciente manufactura, de reciente edición, duraron 70 días creo en la nieve, y al principio se abastecieron de lo que tenían para la sobrevivencia, y después de los muertos tuvieron que cortar su piel o parte de su carne para poderse alimentar. Y pues unos decían que no, ¿cómo iban a comer carne humana? Pero pues sí, ya estaban muertos sus compañeros y podían alimentarse, ¿verdad? Total que en suertes, en discusiones que se formaron, la mayoría optó por comer y sobrevivieron un poquito más. Había pues un ambiente, algunos eran ateos, otros eran religiosos, y los que eran jóvenes de 20, 21 años, 19 años, y uno sí llevaba a sus padres. Según la profesión que ellos estaban empezando a cursar, era el cargo que les daban. Si uno estaba estudiando para ser ingeniero, para armar aparatos electrónicos, le dijeron, tú vas a ser el ingeniero, tú te vas a encargar de todo lo electrónico. El que estaba en primero o segundo semestre de medicina, tú vas a ser el médico. El que era muy hábil para las matemáticas, tú vas a contar todo los enfermos, todo lo que esté pasando. Y así cada quien le dieron su cargo, cada quien se repartió le dieron su comisión. Total, fue un aislamiento muy, muy grave, muy dramático, y al final Fernando Parredo y compañía dijeron, vamos a irnos a tal dirección porque queremos llegar al pueblo. Pasaban los aviones y no los veían, entonces unos estaban desesperando, les llegó una avalancha, murieron otros 2 o 3, otros por los accidentes fallecieron en el camino. Total, después de 70 días de cautiverio en la nieve, llegaron a las orillas el país sudamericano de Chile. Vieron a lo lejos un señor, le hablaron, ese señor los alcanzó a ver, le mandaron un mensaje en una piedra y dijeron, somos los jóvenes que hace tiempo se perdieron en los Andes. Algunos papás de ellos con dinero habían contratado avionetas para buscarlos y los rescataron. Fue un hecho insólito que, como dice mi hermano, a gran parte de la humanidad conmovió, y lo que ellos acumularon de experiencia después lo han ido compartiendo en conferencias. Actualmente algunos se dedican todavía a compartir ese acontecimiento y otros quieren olvidarlo, quieren olvidar ese pasaje, no quieren saber de prensa, no quieren saber de que se hable de ese acontecimiento.
Creo que todavía quedan los 17 que sobrevivieron al final todavía quedan con vida, no sé, no ha fallecido nadie. Y una conclusión que ellos tomaron es que volvieron a nacer. A partir de ese acontecimiento fueron otros, vieron la vida de otra manera, unos más solidarios, otros disfrutando de la vida, otros viviendo con más pasión su profesión. El médico, el que está haciendo paramedicina, que asesoró en cuestiones de salud en ese accidente, él ya se licenció en médico, es pediatra y sigue trabajando en esta profesión. Sus nietos dicen, mi abuelo fue un sobreviviente de los Andes. Sus nietos tienen ese orgullo. Y lo que quiero rescatar es de que cuando dos de los sobrevivientes llegaron pues a las orillas del país de Chile, uno de los rescatistas a uno le dio 5 panes y entonces a su compañero le dio 1 y él se quedó con 4. Y el compañero que le dieron 1 dijo, oye, seguro nos dieron 2 porque tú te quedaste con 1 y yo con otro. Dice, no, yo me quedé con 4. Dice, oye, pues tan pronto se te olvidaron las enseñanzas que hicimos allá de compartir allá en los Andes. O sea, ya al verse con ventaja, son 5 panes, yo me quedo con 4 y le doy 1 a mi compañero, como que de pronto se le olvidó que tenía que compartir todo, porque en ese aislamiento tomaban como 2 gotitas de vino cada quien para poder sobrevivir, y el chocolate también lo cortaron y para que para todos alcanzara. Y dicen, bueno, entonces, ¿cómo somos la humanidad? Aprendiendo algo del aislamiento y todo eso, en cuanto nos vemos libres de esa situación, volvemos a nuestras prácticas anteriores de egoísmo. Eso quiso decir el joven, dice, oye, a ti te dieron un pan y a mí otro, ¿verdad? Dije, no, discúlpame, yo nomás te di 1. O sea, entonces, total, aprendieron muchas cosas porque dijeron que volvieron a nacer. Me salgo de ese acontecimiento del suceso de los Andes y ahora asisto a la pandemia. Todas estas situaciones de medidas de aislamiento, de estar en reposo en casa, al principio durante los meses de marzo, abril y mayo pasado, que se nos prohibía salir a los parques, hacer convivencias familiares, hacer todas las actividades en casa. Para países desarrollados tal vez sí les funcionó por el nivel económico que tienen, pero en países en vías de desarrollo como en México, pues eso era prácticamente imposible porque la gente va al día en sus ocupaciones, en sus actividades económicas y tenían que salir a trabajar para poder sobrevivir, para conseguir el pan de cada día. Las medidas de aislamiento también me cuestionaron a mí en lo particular qué importante es la salud, la higiene personal, el lavarse las manos, el bañarse seguido, los alimentos preparados con higiene. Todo eso a mí me llegó en ese tiempo de aislamiento. Porque sí, yo al principio me lavaba mucho las manos, seguido, cada media hora o así. Y tal vez movido por el temor. Pero ahora que ya estamos a 1 año de esa situación, veo la importancia de guardar la higiene, ¿verdad? Y también el ejercicio. Yo estaba haciendo mucho ejercicio y una imagen que me impactó, que cómo quedamos antes de la pandemia y cómo después de la pandemia, dije, no, tengo que ponerme a hacer ejercicio. Y yo practicaba ejercicio 20 minutos diarios o 15 minutos diarios de correr aquí dentro de la casa y eso me alimentaba en lo anímico. Me sentía más vivo, me sentía más libre. El ejercicio me ayudó a salir del estado como de aguantar esta situación, ¿verdad? Y ya que ante la pregunta ¿qué perspectivas debe de asumir la humanidad a futuro? La humanidad, ¿sí? Entonces yo me pregunto, bueno, ahora yo en lo personal tengo que guardar más higiene en lo que preparo, en lo que me lavo las manos después de ir al baño, antes de la comida, ante cualquier infección cuidarme, asistir al médico, cuidar mi salud. Esa sería una en mi persona, ¿verdad? Y en medios comunitarios, en los medios a nivel poblacional, a nivel de comunidad, a nivel comunitario, pues valorar la importancia de la disciplina, de que aquí en Jalisco se decretó que, como un decreto gubernamental, que usáramos cubrebocas en todo el estado,
¿verdad? Y creo que es de los pocos estados que pidió, fue de los primeros estados que pidió el cubrebocas obligatorio. Yo me resistía a eso, bueno, pero ¿por qué? O sea, y después fui cayendo en la cuenta de que hay reglas que hay que cumplir por salud de todos, no nomás por mi salud. Tanto protección mía como protección de los que están a mi lado. Y dije, bueno, voy a usarlo como una medida precautoria, haya o no haya enfermedades. Puede ser el COVID, puede ser una alergia, puede ser un resfriado común, puede ser otras cosas, no nada más COVID. Y ante eso acudo a un ejemplo de una maestra de preparatoria en Guadalajara, que ella iba en el camión urbano en Guadalajara y un señor, ella traía su cubrebocas y un señor a su lado dijo, ¿para qué usamos cubrebocas? Eso es inútil, andamos enmascarados y todo. Ella se sintió un poquito cuestionada, bueno, yo lo traigo y este señor está aquí a un ladito. Dice, pero yo voy a adoptar la actitud del filósofo Pascal. Dice, yo voy a usar el cubrebocas si me sirve para unir una enfermedad, ya me sirvió, qué bueno. Y si no me sirve, no me hago nada con usar el cubrebocas. Aludiendo a Pascal, que en su tiempo dijo, si hay otra vida después de la muerte, eso no lo sé. Pero yo voy a vivir una vida bien, una vida recta, por si hay una vida después de la muerte. Porque si no hay, pues ya viví a gusto, ya viví bien en esta vida. Dice, pero si no hay, ya viví a gusto. Pero si me porto mal y voy viendo que sí hay otra vida, pues ni modo, ya no la hice. Entonces, tomando ese ejemplo de Pascal, así lo utilizó esa maestra en cuanto al cubrebocas. Si hay o no enfermedad, yo lo voy a usar como medida preventiva. Si no hay, qué bueno. Y si hay, mejor, porque ya lo usé. Ese fue el razonamiento que esa muchacha usó, esa maestra de preparatoria, licenciada en filosofía, y entonces eso fue lo que me hizo a mí reflexionar. Y ya aterrizando en la pregunta, otro aterrizaje es, la respuesta, ser consciente de mi salud, cuidarme físicamente, psicológicamente, mi vista también cuidarla, mi aseo personal, lavarme las manos, o sea, aumentar unas 2 rayitas más en esos aspectos, ¿verdad? Si antes me daba flojera lavarme las manos seguido después de venir de la calle o con los alimentos, ahora sí hacerlo. Llegar de la calle, lavarme las manos, y cuando voy a consumir alimentos también lavarme las manos. Ese sería un avance pequeño, pero significativo si lo hacemos a nivel comunitario. Pues muchas gracias por tu respuesta, José Manuel Gómez Castañeda. A continuación vamos a escuchar lo que opinan otras personas por medio del mensaje de voz de WhatsApp. Estas personas conocieron muy de cerca a nuestro amigo, en paz descanse, doctor Roberto Rangel Cobian. Continuamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias, Jaime, por la invitación. Y a continuación tenemos la opinión de la psicóloga Adriana Valle. La escuchamos. Mi perspectiva a futuro es humanizarnos más como personas, como sociedad, ser más altruistas por convicción y más generosos. Y considero que la tecnología pues jugará un papel importante en el desarrollo humano. Y pues ya veremos si estamos a la altura y la aprovechamos de manera positiva o si la utilizamos para seguir deshumanizándonos. Enseguida contamos con la opinión de la psicóloga María Esther Robles Guerrero. Escuchamos con gusto. Creo que lo que debemos infundir en la humanidad en este momento son valores, ya que los jóvenes y la niñez que hoy están, mañana serán el futuro de este mundo. Y si nosotros como sociedad en este momento inculcamos amor, respeto, sinceridad, honestidad, tendremos más oportunidad de que se genere una humanidad con mayor calidad y calidez, porque estos valores los transmitirán a las generaciones siguientes y tendremos oportunidad de que éstas tengan una mejor calidad de vida, ya que pueden luchar por vivir en armonía.
Amigos, pues continuamos con este episodio en memoria del doctor Roberto Rangel Cobian. Él y yo nos contactamos a través de WhatsApp y quisimos grabar un episodio con un tema que él sugirió. ¿Cuál es la perspectiva futuro que la humanidad debe asumir? Y él decía que estamos como en un after party después de la fiesta, donde pues estamos como que nostálgicos, con miedo, impotentes, pues en el contexto de la pandemia, y que sería bueno pensar cuál es la perspectiva a futuro que debe asumir la humanidad. Desafortunadamente, pues pasó un mes, mi amigo Roberto pues se agravó y pues sucedió lo que no queríamos que sucediera. En esta ocasión, pues viajamos hasta Encinas Reales, España, con nuestro amigo de nota del autor, Antonio Jesús Ramírez Pedrosa. Él es poeta, él es escritor, él es matemático y lo hemos invitado para que nos ayude a reflexionar en torno a esta pregunta que es muy válida, es perfectamente válida. Nuestro amigo creo que puso sobre la mesa un tema muy reflexivo que, haciendo un análisis retrospectivo, pudiéramos también investigar qué pensaba la humanidad hace 40, 50 años de su perspectiva a futuro. ¿Fallaron? ¿Acertaron con lo que estamos viviendo? ¿Quién sabe? Entonces, es una pregunta que traspasa los tiempos. ¿Cuál es la perspectiva que la humanidad debe asumir? Y que es bueno reflexionar. Entonces, pues nuestro buen amigo Antonio Jesús Ramírez Pedrosa nos regala unos minutos para responder esta cuestión tan interesante. Antonio, bienvenido nuevamente a Nota del Autor y va a ser muy enriquecedora, quiero decir, muy enriquecedora tu opinión respecto a esta pregunta que nos dejó en la mesa nuestro amigo, que en paz descanse, Roberto Rangel Cobian. Bueno, Jaime, pues muchas gracias por invitarme, ¿sabes? Como siempre, es un placer estar aquí en este pequeño rincón que ofreces para compartir la opinión y todas nuestras inquietudes. Me entristece mucho lo que me cuentas de tu amigo, lo leí en Facebook hace, no sé si un mes o un par de meses, y la verdad fue un golpe porque, como hemos hablado, este tipo de cosas al final, el tener planes por hacer y que algo tan repentino lo evite, te conlleva un sufrimiento adicional, ¿no? Porque siempre se queda ahí la sensación de qué podría haber pasado, de qué hubiese tratado esta charla, ¿no? Entonces, en parte, creo que este hueco que me da también me alivia en ese sentido, porque creo que entre todos podemos aportar nuestro granito de arena a lo que tu amigo pudo ofrecernos en ese momento. Estoy convencido de que nada de lo que digamos puede acercarse a su idea o a lo que él pudiese exponer, pero creo que ese concepto o esa perspectiva de futuro que debería continuar o debería afrontar la humanidad, ¿no? De cara quizá a los próximos 5 o 10 años o de cara a los próximos 20, visto desde el punto de vista de distintas personas, podríamos llegar a algo que podríamos sacar algún factor común, ¿no? Algunos conceptos clave que sí podrían ser común a todos. Entonces, bueno, como hemos hablado en algún momento, a mí lo que más me preocupa ahora mismo en cuanto a la perspectiva de futuro de la humanidad o de la sociedad tal y como la conocemos, es que nos estamos abandonando mucho a la evolución tecnológica, creo yo, a este entretenimiento continuo por aplicaciones móvil, contenido audiovisual que nos hace pensar lo mínimo, ¿no? Y creo que también eso está provocado porque vivimos en un continuo estado de estrés que nos lleva a buscar una vía de escape por cualquier sitio. Entonces, es verdad que, por ejemplo, cuando tienes un día complicado en el trabajo y sales y dices, pues lo último que quieres es pensar, ¿no? O encontrar algo que te haga pensar un poco más o plantearte dudas existenciales que en ese momento no te apetece tener, ¿no? Y puede ser que nos abandonemos a lo más simple, a un contenido vacío, a aplicaciones que continuamente nos están incitando a gastar más tiempo en ellas. Y creo que ese es el problema, que gastamos nuestro tiempo y no lo invertimos, ¿no? Entonces, como perspectiva de futuro, de cara a los próximos años, dependerá mucho también de las generaciones más jóvenes, porque yo creo que son las que más se ven afectadas por este tipo de nuevas tecnologías y estos medios. Aunque si lo pensamos bien, yo creo que
hace 100 años, 150, no hace tanto quizás, ¿no? Pero siempre había este tipo de dudas, ¿no? Sobre, bueno, y cuando había un cambio grande, como hemos hablado hace poco, ¿no? O la revolución industrial, o con los viajes en avión, o los primeros viajes espaciales incluso, ¿no? En plan, ¿qué pasa ahora con la sociedad? Cómo va a evolucionar la humanidad a partir de ahora? ¿Qué cambios puede provocar este tipo de desarrollo? Y ahí, en ese sentido, creo que es una pregunta que nos hacemos nosotros de forma no continuamente, ¿no? Pero alguna vez seguro que nos la hemos planteado. Nuestros padres seguro que se la han planteado, nuestros abuelos. Y yo hablando ahora desde mi punto de vista de cómo estamos, de haber visto cómo la pandemia creo que ha roto una evolución que llevábamos, ¿no? Porque al final los últimos años estaban suponiendo un cambio a mejor en cuanto a la tolerancia, creo, ¿no? Que la gente viese que hay más personas distintas a ellos, con ideas totalmente distintas, con aportaciones muy distintas y a la vez muy importantes, ya sea y ricas también, tanto a la cultura, ¿no? Como a la ciencia, no sé. Y creo que con el tema de la pandemia nos hemos vuelto unos consumidores, pero casi enfermizos de contenido vacío que nos llena la cabeza de pajaritos y que nos hace, creo que como formar parte de pequeñas sectas en las que creo que la sociedad se está dividiendo ahora. Entonces, puede ser que la pandemia no nos haya hecho mejores, como muchos decían al principio, y es triste porque creo que hemos tenido mucho tiempo para pensar y intentar asimilar cómo queríamos ser o cómo nos gustaría ser, pero también tengo fe en que mucha de la gente que ha pasado por esto ha sufrido pérdidas de personas cercanas, incluso, bueno, ha perdido el trabajo, su vida ha cambiado completamente, quizá haya ganado un punto de vista distinto, ¿no? De lo que es la vida, no es o trabajar o no estás continuamente pendiente de redes sociales o algún otro tipo de plataforma o vicio o como queramos llamarlo, ¿no? Sino que a lo mejor creo que es el momento perfecto para detenerse, mirar lo que hay a nuestro alrededor y pensar con claridad qué nos gustaría hacer con nuestra vida, independientemente de lo que hagan los demás, ¿no? Y entonces yo creo que alejarnos de ese flujo continuo de información que nos lleva a hacer lo que hacen la mayoría puede ser un chaleco salvavidas, por así decirlo, ¿no? El ser consciente de lo que queremos, de lo que nos gustaría hacer y el comprender qué es lo que hay cerca de nosotros y cómo podemos mejorar eso. Muchas veces uno piensa en la forma de mejorar el mundo, pero a largo plazo. Ojalá se descubra algo que cure todas las enfermedades. O ojalá haya algún invento que sea capaz de, no sé, de que la gente no tenga que vivir sin electricidad o sin agua común, o que pueda disponer de un hogar en cualquier momento, ¿no? A ver, eso sería genial, pero tal y como están las cosas, quizás deberíamos pensar en resolver problemas más a corto plazo y sin perder de vista, claro, los problemas a largo plazo, porque al final si nos desentendemos de ellos nunca los vamos a resolver, ¿no? Entonces creo que lo principal ahora, o la perspectiva que la humanidad debería afrontar de cara al futuro o a los próximos años, es dejar de sentirse como individuo único, ¿no? El centro de ese microuniverso que nos estamos montando, el comprender que no estamos solos, que debemos hacer mucho más por enriquecer la sociedad y no solo por enriquecernos a nosotros mismos y de alguna forma intentar mejorar nuestro entorno, porque al final si como individuos mejoramos nuestro entorno, y hablo de todo, a nivel de humanidad vamos a mejorar en conjunto. Entonces, bueno, es complicado porque muchas veces uno se esfuerza en hacer cosas y ves que a lo mejor el que está justo a tu lado no sigue tu ritmo o hace totalmente lo contrario porque se desentiende y bueno, tampoco puedes exigirle que lo haga porque no depende ni de ti ni de él, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero sí es verdad que hoy en día creo que deberíamos ser un poco más considerados con el prójimo y buscar la forma de mejorar todo lo posible.
Y claro, cuando hablamos de mejorar, pues habrá gente que piense que una cosa es mejor y otra gente que piense que eso que tú crees que es mejor, pues no lo sea tanto. Y al final eso lleva a conflictos que, bueno, pueden llevar también a más cosas, ¿no? Como estamos viendo con el tema de, no sé, por ejemplo, en España ahora, en la capital, en Madrid, hay elecciones y yo estoy viendo aquí, pues, unos límites excesivos de violencia verbal, incluso exageraciones a la hora de decir las cosas. No sé, que un político diga eso me parece más una pataleta de crío, de colegio, que de una persona adulta que de verdad quiere mejorar su localidad, ¿no? Entonces, bueno, a fin de cuentas, como te he comentado antes, yo creo que el objetivo que tenemos que perseguir ahora es detenernos, ver lo que tenemos cerca, lo que hemos conseguido en estos últimos años, que ha sido muchísimo, y en sentirnos también responsables de que cualquier mala decisión puede destruir todo eso. Y que nosotros estamos aquí gracias pues a toda esa gente que se ha esforzado de verdad o que ha hecho todo lo posible por traernos hasta aquí. Y que debemos tanto valorarlo como respetar eso y seguir trabajando porque esto siga mejorando. No, no creo que podamos tolerar ningún paso atrás ahora mismo. Aunque hay gente que lo busca, ¿no? Que busca pasos atrás tanto en igualdades como en derechos, como en oportunidades. Y eso yo creo que ese tipo de ideas o de perspectivas son las que no hay que tolerar. Fíjate un poco esa incongruencia, ¿no? De la tolerancia es lo principal, pero también creo que hay que ser conscientes de que hay cosas que no se pueden tolerar por, vamos, por nada en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Has dicho en tu discurso muchas ideas muy interesantes acerca de esa perspectiva que tú piensas a futuro y en parte lo que se vive en España, pues también se vive aquí en México. Es como que el mismo tipo a veces el mismo tipo de política. Me quiero detener en un detalle que comentaste al principio y con el que me gustaría cerrar esta breve entrevista, la tecnología. ¿Crees que el excesivo uso de la tecnología nos puede llevar a ser una sociedad en parte inútil? Sí, porque en la actualidad los algoritmos están a la orden del día y continuamente se van generando aplicaciones que nos hacen perder el tiempo, otras que nos solucionan la vida en gran medida. Tú sabes mucho de eso, pero ¿tú crees que a futuro, no sé qué plazo, 20, 30 años, podamos llegar a ser una sociedad en parte inútil? No sé, este concepto de inútil a lo mejor es muy fuerte para nuestros amigos y amigas que nos siguen. Inútil me refiero a una sociedad pasiva. Hace unos días vi la película de Wall-E, esta muy famosa de animación que pasó, ganó algunos Óscares, y la sociedad que vive en esa nave pues, es una sociedad totalmente dependiente de la tecnología, ¿sí? Y ahí están rápidamente mostrando una perspectiva futuro de la humanidad. Hemos visto muchos episodios o escenas utópicas donde la tecnología gobierna a los humanos y hasta da miedo, ¿no? Eso. Pero te lanzo la pregunta directa. ¿Tú crees que esa tecnología podría convertirse en una autoridad al grado de que nosotros nos convirtamos en esa gente pasiva que aparece en esta película de Wall-E? A ver, creo que como herramienta es muy útil. Todos estos desarrollos tecnológicos son geniales para la investigación, el aprendizaje e incluso el día a día. Pero también es verdad y yo tengo cierto miedo porque hoy en día la mayoría de las aplicaciones están diseñadas para absorber la mayor parte de la información que nos rodea y usarla para dirigir nuestro pensamiento. Y eso es así. Entonces, claro, yo he hablado con profesores que ya bastante más mayores, ¿no? Que me dicen o me decían cosas como, si yo con tu edad hubiese tenido todos los avances tecnológicos que tienes tú, ¿no? O todas esas oportunidades de acceso a la información, yo habría hecho muchísimas más cosas. Entonces, claro, yo pensaba, digo, eso quiere decir que yo me estoy esforzando menos porque tengo acceso a toda esta información, entonces no me supone ningún gasto el pensar, pues, bueno, si tengo que buscar la respuesta a este problema, pues lo busco en Google. Y claro,
Yo recuerdo que, por ejemplo, lo más típico, y seguro que todos pensamos en eso, de pequeños memorizábamos números de teléfono, correo electrónico, direcciones, y ahora lo tenemos todo en un dispositivo porque tenemos seguridad de que eso está almacenado en algún sitio y no se va a perder, pero el día que se pierda nos vamos a ver completamente en blanco. Y es un poco así. Entonces, claro, la mayoría de las aplicaciones, y con esto hablamos sobre todo de las redes sociales, que son las que nos absorben la mayor parte del tiempo, se están convirtiendo en una especie de jaula, porque nos tienen ahí, nos relacionan con personas que supuestamente tienen nuestros mismos gustos para que podamos interactuar con ellas, para que nos sintamos cómodos, para que incluso personas que no están bien en el día a día, en su entorno físico, ¿no? Puedan encontrar un lugar digital en el que poder ser ellos mismos o expresarse de una forma distinta. Y al final eso conlleva a que todo nuestro pensamiento lo traslademos a un mundo que no existe. Y entonces, claro, eso puede llevar a que como personas no nos volvamos inútiles, pero sí nos volvamos más que, ¿cómo llamarlo? Unos artesanos de las herramientas que tenemos, nos volvamos en realidad una herramienta de este tipo de aplicaciones. Porque si ahora mismo todo el trabajo que realizamos, y hay mucha gente que ya ha abandonado, por ejemplo, llamar por teléfono, ahora te escriben por WhatsApp, ¿no? O citarte en una consulta, o no sé, estamos abandonándonos mucho las nuevas tecnologías y yo temo que el día en el que se pierda, por cualquier causa, nos veamos completamente desbordados. Pero entonces no lo llamaría una inutilidad por falta de interés, ¿no? Sino una inutilidad por falta de herramientas o por haber cambiado el paradigma de aprendizaje a necesitar un dispositivo externo a nosotros, ¿no? Entonces, creo que al final ese desarrollo cerebral que con los años hemos ido desarrollando, lo hemos estado volcando en un dispositivo móvil y lo estamos perdiendo. Entonces, de alguna forma nos puede hacer ir hacia atrás. Habrá gente que no, que se pueda preparar, es decir, que estudie determinada área o que siga formándose como a lo mejor se hacía antes, pero yo conozco muchos estudiantes ahora de primaria y secundaria que si no tienen una tablet o un móvil para poder consultar sus ejercicios, sus tareas o información, no saben cómo resolver un problema. No saben que existe una biblioteca a la que poder ir a consultar un libro. O no saben que pueden preguntarle a alguien mayor que le pueda aconsejar sobre, no sé, creo que ese tipo de no, llámalo de truco, por así decirlo, ¿no? O de ideas que solíamos tener de jóvenes, hoy en día, al menos a los pequeños con los que yo he podido hablar, dándoles clases y tal, sí los veo un poco más perdidos en ese mundo, pero es como que no son conscientes de que tienen eso ahí. Están como nublados por la tecnología. Y bueno, creo que puede que nos vuelva inútiles y fíjate, el comentario que ha hecho sobre la película de Wall-E es un poco así, porque al final se abandonan tanto a la tecnología que casi se le olvida cómo andar, ¿no? Llega un momento en el que son simplemente personas que respiran. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, claro, aun olvidándose cómo andar, en la película se ve como hay un instante en el que cambian el chip y dicen, no, 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 aquí o volvemos a valernos por nosotros mismos o esto nos come, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que la tecnología, si somos o le damos buen uso, podemos avanzar mucho más rápido que antes, podemos hacer cosas que no habríamos hecho jamás, pero si nos abandonamos a ella y dejamos que nos controle, llegará un momento en el que no seamos nadie sin ese dispositivo o sin esas aplicaciones. Y en el momento en el que las perdamos, nos va a costar mucho volver a caminar, ¿no? sí, así es. Antonio, es un gran placer haberte tenido en este episodio especial dedicado a nuestro amigo doctor Roberto Rangel Cobian. Agradecemos siempre la amabilidad de tu tiempo y tus conocimientos. Ha sido un placer estar aquí, Jaime. Agradecemos al padre Luis Fernando Telles Arredondo, fraile carmelita, el compartirnos cuál es la perspectiva a futuro que debe asumir la humanidad. Escuchamos. Una perspectiva de futuro es mirar al futuro de manera graciosa, con la implicación
que tiene la palabra. La palabra gracia es el gratis de los latinos, tiene que ver con lo gratuito, por un lado, ¿verdad? Yo recibí la vida de manera gratuita de parte de los dioses. Ajá. Yo no hice nada para estar aquí, soy completa gratuidad de los dioses. Pero el gratis también tiene que ver con lo gracioso, con alguien es amable con el otro, ¿verdad? Algunos de nuestros profesores del doctorado fueron graciosos con nosotros, nos llevamos bien con ellos, pero otros sálvese quien pueda, de triste memoria decimos incluso, ¿verdad? En el discurso, en el speech, decimos fulano de tal de triste memoria, porque fue pésimo para lo que lo habían mandado fue pésimo, ¿verdad? Entonces, también la gracia tiene que ver con esto. Y finalmente, pues la gracia teológica que abarca estas dos maneras, la gracia de Dios que el cardenal Ranner, el padre Ranner, es un teólogo del Concilio Vaticano II, yo creo que uno de los pensadores más preclaros del cristianismo del siglo XX. En él fundamos muchísima de nuestra teología contemporánea, la tomamos a partir del pensamiento del padre Ranner, y él dice que la gracia, bueno, no lo dice él, pues, o sea, él lo actualiza de esta manera de los padres de la iglesia, diciendo que la gracia es la presencia de Dios entre nosotros. Ajá. La gracia es la presencia de Dios entre nosotros, que se convierte en una experiencia de Dios, en esta cercanía de amabilidad con el otro. Y cuando nosotros logramos una experiencia, entonces ya no nos podemos quedar con ella, necesitamos compartirla. Y él dice en una frase famosísima, es así como ¿cómo se llama? Él dice, él lo está escribiendo a finales de los años 60, lo que te voy a decir. Y es impresionante porque le da el golpe de manera muy puntual a la pregunta que haces respecto de como homenaje a tu amigo fallecido, ¿verdad? Primero, no es donde quiera que estés, ¿sí? Es amigo mío. No sé si tu amigo haya sido creyente, ¿verdad? Sí, fue creyente. Ok, amigo mío, ya que estás en la presencia amable de Dios, que es misericordioso sin medida, no es en cualquier lugar, ¿sí? Nuestra perspectiva de futuro es que nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Ajá. Y hay una especie como de chiste, porque lo platicaba así uno de mis profesores de la teología, decía, cuando muramos nos vamos a encontrar con 3 sorpresas. La primera sorpresa es que nos vamos a encontrar con que nosotros estamos en el cielo. La segunda sorpresa nos vamos a encontrar con que nos encontramos en el cielo con quien más queríamos encontrarnos, ¿verdad? Qué alegría volver a verte, ¿verdad? En esta analogía de la presencia con el otro, ¿no? Y la tercera sorpresa es que nos vamos a encontrar con quien menos pensábamos encontrarnos, ¿verdad? Porque Dios es completa misericordia. ¿Eh? Sí. Entonces, primera cosa, nuestra perspectiva de futuro es el encuentro de los santos, la presencia de Dios es esta presencia santificante, ¿verdad? Y esto para nosotros es esperanza con mayúscula, no chingaderas. Perdón la palabra, emanada de un lenguaje universitario, de un doctorando, que yo no tengo pues los documentos que tú tienes del doctorado, pero de todas maneras, ¿verdad? Disculpado. Entonces tiene que ver con la presencia de saber que nuestra perspectiva de futuro, en palabras de otro teólogo, es un teólogo francés católico también muy potente, no tan potente como Ranner, pero igual muy potente, Salvador Pieyninot, dice, esto no puede terminar aquí,
¿verdad? Sería muy chafa que esto se acabara aquí, ¿verdad? Sí, es Sí, porque verdad. nosotros estamos hechos para la trascendencia, estamos hechos lo que está más allá, ¿verdad? La trascendencia que tiene que ver con el brincar, quiero ir del otro lado del río, ¿verdad? En esta Exacto. mitología de la muerte, que tiene que ver mucho con la mitología griega, ¿no? De atravesar el río, de ir al lugar de los muertos, de ir a donde está el Hades, ¿no? Y yo creo que también esto tiene que ver con este momento de vida-muerte que estamos pasando. Tú y yo, Jaime, llevamos varias pandemias, solo que esta como que nos está afectando de manera como muy curiosa. Este, Nos tocó ver cómo iniciaba el tema del SIDA, ¿verdad? Y Claro. yo he enterrado amigos y amigas que han muerto de VIH, ¿verdad? Y a mí me tocó, viviendo en la Ciudad de México, la epidemia, no es pandemia, la epidemia esta del H1N1, H1N1, sí. N1, sí. Y yo no vi morir a nadie en esa epidemia, ¿verdad? No se murió nadie. Se murió una amiga años después en Tijuana por falta de atención, ¿verdad? Pero la vacuna ya estaba lista, fue un movimiento impresionante. Sé que murió gente, pero no murió nadie cercano a mí, ¿verdad? No murió nadie cercano a mí. Nos encerramos 2 semanas en el convento. Los estudiantes estuvieron 2 semanas encerrados y fue cuando pude terminar mi tesina de teología, ¿verdad? Entonces, para mí las pandemias son momentos muy creativos, ¿verdad? Sí, De igual, mucha gracia, de también para mucha mí. gracia. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Yo soy de extracción campesina, tú lo sabes. Los primeros 17 años de mi vida los viví en una comunidad indígena en Michoacán. Y para nosotros es muy importante el estiércol que se le pone el estiércol y los animales muertos que se ponen en los lugares de sembradío que se convierten en abono. Es decir, la tierra se hace más fuerte para ser más productiva cuando hay descomposición biológica, Sí, ¿verdad? Ajá. Entonces, si nuestros muertos no se convierten, en este caso tu amigo, el doctor, si nuestros muertos no se convierten en abono para la humanidad, esto valió madre. O sea, nuestra perspectiva de futuro es que no servimos ni con el abono de nuestros muertos, ¿verdad? Entonces, esta es otra cosa, ¿verdad? Y bueno, esto sería como un bloque, ¿verdad? Que tiene que ver como recapitulando, con el tema de la gracia, ¿verdad? Es, esto es un momento de gracia, nos dice el Papa Francisco. Necesitamos salir de esto de una manera renovada como humanidad. Si salimos los mismos interesados, violentos, exigiendo nuestros derechos, no viendo al otro, no viendo al pobre, no viendo al rico, no viendo al que sufre porque tiene mucho o porque no tiene nada, no viendo al otro, ¿verdad? Entonces esto de nada bailó sirvió. Berta, sí, no sirvió, ¿verdad? O sea, no se convierte para nosotros en un acontecimiento fenomenológico de plenitud para la humanidad, ¿verdad? Es otro acontecimiento más que seguramente va a aparecer en los libros de historia, pero no tendrá una repercusión fundamental, ¿verdad? Entonces, la perspectiva de futuro es que nosotros podamos, los que ojalá y sobrevivamos, este, este,
que tengamos una manera muy plenamente productiva, ¿verdad? Que seamos abonados por nuestros difuntos, en este caso por el padre Bernardo y también por el padre Agustín. Él murió el Viernes Santo. El padre Agustín, un gran músico, un gran predicador, un gran líder religioso, ¿verdad? Un cura de cepa, un hombre que no se imaginaba su vida sin el apostolado, ¿verdad? Y el último año y medio lo vivió ahí en el Centro de Espiritualidad en Guadalajara. En donde el apostolado pues es una cosa completamente diferente, ¿verdad? No hay templo, no hay confesiones, son grupos, son movimientos, son talleres de desarrollo humano y espiritualidad, es acompañamiento humano, es todo esto. Y él, de una entereza y de una adultez magnífica, era referencia para los estudiantes de teología, es decir, vivió de manera muy adecuada este último año y medio de su vida, sin decir es que yo siempre fui superior, yo siempre fui el párroco, yo siempre fui el apaga las mechas, ¿verdad? De una manera muy sencilla. Yo creo que nos enseña mucho en una perspectiva de futuro el Bernardo Txehaybar joven, comprometido, ¿verdad? Y nos enseña mucho Agustín, adulto, entregando su vida en los últimos momentos. Él murió en el Hospital General ahí de Guadalajara, en Belén, en el Hospital de Belén, y le daba ánimo a los otros enfermos, ¿verdad? Estaban dado al catre él mismo, con respirador y todo, y hombre, échenle ganas, miren que Jesús los está con ustedes y tal, ¿no? Y celebró la Pascua con ellos. Y luego se murió. Increíble, increíble. Sí, Padre sí. Luis Fernando Telles Arredondo, a quien cariñosamente le decimos Luis Fer. Quisiera detenerme en dos aspectos que has mencionado que me parecen de suma importancia. La primera metáfora de la muerte, de algo, quiero entender que de algo sirve que se mueran las personas. Si asumimos esa analogía que dices que el excremento de los animales o ciertos animales muertos sirven de abono para Todos, que todos, todos, para que todos. surjan las plantas, el alimento. Entonces, ayúdame a comprender esta metáfora, porque a veces la gente que trabaja el duelo, que está en duelo y que ¿sabes? Tienes que olvidar, tienes que asimilar la pérdida, casi, pues ya, sácalo de tu mente, pero tú nos hablas de aprovechar esa muerte, de sacar el abono de esa muerte, de ese ser querido. Es ahí donde me cuesta trabajo ahorita asimilar de qué manera puede servir de abono, siguiendo tu metáfora, la muerte de un ser querido. Eso es por una parte. Y la otra, no sé por qué rayos me llegó a mi mente la frase que está en las escrituras: dejen que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué tiene que ver esta frase que me brincó ahorita con la otra metáfora? La repito, ¿de qué manera va a servir de abono la muerte de mi ser querido? Bueno, las analogías sirven hasta que sirven, porque luego hay que aventarlas por la ventana, porque nos quedamos con la analogía y se nos olvida lo analogado. Sí. Esta es una discusión desde la Edad Media, entonces, pero bueno, vamos a aprovechar la analogía en el sentido, bueno, no sé, yo creo que tú tienes más fresco el tema del ciclo del duelo propuesto por el doctor Juan David Nacio, que luego de una manera bastante violenta, Jorge Bucay se piratea, ¿verdad? Así es, se Sí, comercializa y bueno. Pero bueno, Jorge Bucay, dejemos de decir que es un pirata y convirtámoslo en un divulgador de ciencia. Efectivamente.
es uno de los últimos elementos del proceso de duelo, ¿verdad? Después de pasar de la negación, del dolor, de la ira, llega un momento a la concepción, a la apropiación creativa, Sí. ¿verdad? Del acontecimiento de pérdida. En este caso estamos hablando, pues, de la muerte biológica, ¿verdad? Y fíjate, en cristiano no tendríamos que llamar muerte biológica, tendríamos que llamar la muerte zootécnica. Ah, caray. Porque bios es, en griego, es la palabra que se utiliza para la vida de las plantas. Algo es biológico en la vida de las plantas. Pero zoe, esta palabra zoe en griego, es la que utiliza el Nuevo Testamento para hablar de la vida humana, de la vida con conciencia. De una manera muy simpática, de ahí viene zootecnia, ¿verdad? La vida de los animales, ¿verdad? Ajá. Entonces nosotros no nos moremos biológicamente, nos morimos zootécnicamente porque somos animales con conciencia, ¿verdad? Entonces es muy simpático. Es diferente cortar un manojo de alfalfa para hacer agua, ¿sí? Eso es una muerte biológica, ajá, a que se muera una persona o que se muera, en este sentido, a que se muera nuestra mascota, ¿verdad? Esa es una muerte zootécnica, la otra es biológica. Simpático, un rollillo allí que, bueno, los filólogos tienen mucho más que decir, ¿verdad? Yo nada más, ladro porque me sé el tono. Sí, por ese lado, ¿verdad? Creo que tiene que ver como con las últimas etapas del ciclo del duelo, que tiene que ver con los procesos creativos, ¿verdad? Que nosotros sabemos que son estos ciclos de duelo están tomados de los ciclos de la experiencia propuestos por el doctor Fritz Perls en la técnica y la teoría de la psicoterapia Gestalt. Sí, sí, muy bien ilustrado por Joseph Zinker en Sí, el yo libro creo que del proceso Zinker creativo. Yo creo que Zinker es el maestro en eso, ¿verdad? Por ahí hay otro señor que se apellida Robin, no sé si ya lo has oído, es un gestaltista francés. Me parece que sí. Sí, Robin, no me acuerdo, por ahí tengo un libro y él ha actualizado algunas cosas, principalmente en los procesos de quiebre, en el impasse de cada uno de los elementos del ciclo de la experiencia, ¿verdad? Y también en la Universidad de Querétaro, en la Facultad de Filosofía, tomaron esta parte como para hacer como una especie de acompañamiento filosófico de los procesos humanos en las experiencias importantes de la persona. Uh-huh. Pero bueno, no saben Gestalt, así como que tomaron el artículo, se lo aplicaron a la filosofía y hay muchísimas cosas que decir, ¿verdad? Pero qué bueno que ahí está. Finalmente no es otra cosa más que una analogía bastante bien tomada, ¿verdad? Entonces, pues finalmente, pues, la idea es esta parte de la resolución creativa, uh-huh, o que en fenomenología podríamos llamar acontecimiento pleno. Uh-huh. Excelente. De esa manera, pues en esa resolución creativa, nosotros encontramos la parte de abono que deja esa persona que zootécnicamente muere, esa persona que fallece. Ahí en esa resolución creativa, en esa última etapa del duelo es donde encontramos, válgame la palabra, lo bueno de la muerte. No sé si esté bien dicho esto. Quizá podamos como decir lo adecuado en lugar de lo bueno para Exacto. No polarizar, ¿verdad? Ya ves Sí. Luego la palabra bueno, pues ¿qué es, no? Ya entramos ahí en conflicto. Sí. ¿Qué es lo adecuado de la muerte? Bueno, pues qué triste sería la eternidad en este plano, ¿verdad? Estaría muy chafa. Pero al mismo tiempo esto no se puede terminar aquí, ¿verdad? Es un doble juego muy interesante. En este momento estoy leyendo un libro que se llama La sombra del Galileo, de un especialista que se llama
de un especialista en Sagrada Escritura, en escritos del primer siglo de nuestra era, que se llama Geert Theissen. Lo recomiendo mucho. Es una historia novelada de un personaje, de un personaje ficticio que se va acercando al Señor Jesús en los 3 años de su vida pública, y entra por el lado del Imperio Romano, y entra por el lado del judaísmo tradicional, y entra por el lado del movimiento zelota. Es un movimiento del primer siglo de nuestra era que quieren liberarse de la opresión romana por medio de la guerra, por medio de la violencia militar. ¿Te imaginas un montón de campesinos contra el imperio más poderoso del mundo? Pero tienen la idea de acabarlos, ¿verdad? Sí, y esa es la ilusión de futuro. O sea, en México nos pasó una cosa similar. Cuando la intervención francesa, recomiendo otro libro, se llama Patria, son 3 tomos de este cuate que causó mucha polémica al inicio del sexenio, Paco Ignacio Taibo II. Son 3 tomos que va desde la Guerra de Reforma hasta el culmen, hasta la muerte del emperador Maximiliano. Son 3 tomos. No tiene pérdida de ninguno de los tomos, ¿verdad? Y allí narra también de una manera bastante novelada, pero con muchísima información. Los dos son grandes historiadores, uno del primer siglo y otro del México de la Reforma, del México decimonónico. México le ganó una batalla al ejército más poderoso del mundo, que era el ejército francés, ¿verdad? Sí. O sea, Estados Unidos le sacó el parche, Inglaterra le sacaba el parche, España le sacó al parche, y México los enfrentó y los venció, ¿verdad? En una batalla. Sabemos la del 5 de mayo, la famosa batalla del 5 de mayo, pero o sea, el asedio contra Puebla duró varias semanas, todo mayo, junio, julio y hasta agosto dejó y luego al año siguiente todavía volvieron a tener encontronazos, ¿verdad? Y luchando por una perspectiva de futuro, ¿verdad? Por una ilusión. Una perspectiva de futuro. O ¿verdad? una ilusión de futuro, lo has dicho de manera correcta. Contra toda lógica, o sea, porque ni siquiera era contra toda estrategia militar, contra toda lógica. ¿Cómo te pones con eso, verdad? Sí. Sí, es una perspectiva de futuro, ¿verdad? Salieron bastante bien las cosas al final del día, ¿verdad? Y tenemos muchos franceses regados por los estados del suroccidente del país. Entonces, funcionó la cosa, ¿no? Funcionó, pero no deja de ser una ilusión, ¿verdad? Una ilusión en la que hay muerte, hay vida, y que no termina por cristalizarse totalmente. Yo soy de la idea, o yo traigo esta idea de que la revolución y todo lo que ha vivido México a través de los tiempos no se ha cristalizado, no hemos madurado como país. Sí. El derrame de sangre de miles y millones de personas en el pasado, de la revolución y todo aquello, inclusive la del 5 de mayo y todas esas, no le hemos sacado todavía el mayor de los provechos, que es ser un país un poquito con mayores posibilidades, ¿no? Bueno, Fer, a ver. Fíjate que hay una teoría, perdón, no, adelante. Porque tiene que ver con el tema del futuro. A nosotros los mexicanos nos acusan de que no podemos ser un país de primer mundo porque no hemos tenido los muertos que han tenido los que han luchado en las guerras mundiales. O sea, nos faltan muertos. Sí. ¿Servirá de eso para afianzarnos a un futuro más prometedor? ¿Será o sea, no hemos tenido la dificultad de recibir a nuestros héroes de guerra mutilados, ¿verdad? O sea,
Somos hijos de papi, somos hijos de la revolución. Lo otro que mencionabas de que los muertos entierren a sus muertos es la radicalidad del ambiente del primer siglo de nuestra era, ¿verdad? Los maestros filósofos de la época, bastante egocéntricos, tienen esta idea, ¿verdad? Platón, Aristóteles, Cicerón, Alejandro Magno, y el mismo Señor Jesús, dicen, esta es la verdad y entonces hay que seguirla a como dé lugar hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Para nosotros en cristiano, estas palabras del Evangelio tienen muchísimo sentido porque en la afirmación de fe de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es, deja eso porque si tú quieres liberar a tu muerto, hay que ir a la resurrección del Señor Jesús, ¿verdad? Era lo que reflexionaba en la reflexión del domingo pasado de la homilía de la provincia. Decía yo, la esperanza de la resurrección tiene para nosotros tres canales muy fuertes. Deja que los muertos entierren a sus muertos, para nosotros tendría tres categorías. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestros difuntos, en este caso la de tu amigo doctor, y nuestra propia resurrección. Eso es Increíble. chingadazo de futuro. Sí, es otra perspectiva de futuro. Uh-huh, uh-huh. Pero estamos pues hablando de escatología, estamos hablando de la teología de los últimos tiempos, de la estructura del humano de los últimos tiempos. Pero esto es en corto, maestro, ¿verdad? O sea, aquí, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Alimentarnos bien, buscar todas las estrategias para lograr que nuestro sistema inmune esté fortalecido. ¿Para qué? Para poder ir a saludar a mi mamá, yo llevo desde septiembre que no veo a mi madre, ¿verdad? Para poder encontrarme con mis amigos, para poder volver a abrazar a mis amigos, para poder verme con mis compañeros del doctorado, ¿verdad? Esta es la presencia de futuro inmediato, ¿verdad? Porque nosotros tenemos dos esperanzas, la esperanza inmediata, la esperanza cortita, y la esperanza grandota, que es la de la resurrección. Uh-huh. Sí, lo has dicho acertadamente. Si nos vamos a lo más inmediato, mi esperanza, mi ilusión, mi perspectiva de futuro es cuidarme al 100% ahorita para en los siguientes meses o el siguiente año poder saludar a los seres queridos. Uh-huh. Es cierto, qué bueno que lo aclaras, Fer. Sí. Poder ir al panteón a ponerle flores a los que se murieron, porque no los hemos podido despedir. Yo no pude ir ni al sepelio de Bernardo ni al sepelio de Agustín, ¿verdad? No Así estamos es. despidiendo a nuestros, o sea, es ir a ponerle una flor a los que se murieron, ¿verdad? Es verdad. En familia de nosotros también hemos perdido varios familiares por COVID y nos encontramos así, como amigos, como conocidos, sin ir a despedirlos, sin ir a acompañar a los seres queridos, que bien les hubiera caído un abrazo o nuestra simple compañía, ¿verdad? Muchas gracias, Fer. Agradecemos infinitamente tu tiempo, tu espacio para Nota del Autor. Has dado el clavo en tu reflexión, en muchos puntos muy interesantes que yo estoy seguro que a nuestra audiencia le va a hacer reflexionar, le va a hacer pensar en su perspectiva a futuro. A fin de cuentas, yo creo, no sé lo que tú pienses, la perspectiva a futuro, hablando de la inmediatez, es personal, ¿sí? Habrá una colectiva, habrá una como país, que ahorita con los partidos políticos hacen unas perspectivas de futuro bien idealistas, pero al fin de cuentas, cada quien tiene que crear su propia perspectiva de futuro, bueno, tomando en cuenta las que hay en lo micro, en lo macro y en lo más allá, ¿verdad? Definitivamente. Sí, que nunca se nos olvide nuestra perspectiva comunitaria. Somos para el otro. Así es. Muchas gracias, amigos y amigas de Nota del Autor. No se olviden de visitar nuestro blog, nuestros artículos. Siempre será una excelente inversión de tiempo que va a impactar en su crecimiento personal. Gracias y hasta la próxima. Sígase cuidando, que
aún no se termina la pandemia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima nota del autor.